Desde el origen de nuestra especie, los seres humanos hemos tratado de entender nuestro paso por el mundo. Los grandes misterios de nuestra existencia nos siguen apasionando hasta el día de hoy. Yo soy Carol Perelman y te invito a acompañarme en este viaje a través del tiempo y de las ideas para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. A mí lo que me gusta más de mi cuerpo son mis ojos. Mis manos porque me ha ayudado mucho. Ha hecho cosas bonitas que he podido vender. Mi parte de mi cuerpo me gusta la nariz porque puedo respirar aire fresco. Para mí, mi espalda. Si no tengo una parte favorita de mi cuerpo, es todo y sobre todo los sentidos. La parte de mi cuerpo que más me gusta son mis manos porque creo que van a ser el medio por el cual voy a poder ayudar a mis pacientes. ¡Gracias! Dos elementos que nos dan identidad y nos han ayudado a relacionarnos con nuestro entorno son nuestro cuerpo y nuestra lengua. Ambos son vínculos entre las personas y su cosmovisión. Por un lado, ellos concebían, y esto que lo ha trabajado mucho Alfredo López Austin, concebían que el cuerpo está dividido básicamente en dos formas, ¿no? Por un lado, la materia pesada, que es el cuerpo, la carne, lo que podemos ver, lo tangible, y tres partes, por el caso de los nahuas muy concreto, que eran tres partes livianas, etéreas, que les vamos a llamar almas o entidades anímicas, como en algún momento lo mencionaba López Austin, y estas eran entidades específicas que se encargaban en conjunto de crear al hombre, las características principales del hombre. Estaba, por ejemplo, compuesto por el tonal, que era la energía, una energía calórica, de una de las almas. La otra era el ijillot, que era una energía fría, encargada, por ejemplo, del crecimiento físico de los niños. Y una muy importante que era el teyolía, que se alojaba en el corazón y era también responsable de ciertos tipos de pensamientos, ¿no? Todas estas almas o entidades anímicas ingresaban en el cuerpo desde que el niño se empezaba a conformar. Todos en conjunto hacían que una persona fuera como es, ¿no? Es un tema que tiene mucha variación de un grupo mesoamericano al otro, pero sí hay una serie de directrices comunes. Una buena parte de nuestro cuerpo pues está constituido por lo que vemos. Carne, huesos, ¿no? Las materialidades tangibles que son de aquí, de este mundo, del mundo organizado por los dioses, y que es un mundo finito, en el sentido de que fue organizado y va a ser destruido, porque se transforma y envejece, y no hay de otra. El día que nos morimos, esto se queda aquí. Pero en cambio, hay otros elementos de nuestro cuerpo que sí son de origen sobrenatural y que vienen desde mucho antes de la creación, ¿no? Y en ese sentido, conviene pensar que estamos hablando de sociedades politeístas. Al hablar de sociedades politeístas, estamos hablando de sociedades que creen en muchas almas, no en una sola alma. Por principio de cuentas, al menos para los mayas, el principal centro de las personas no está aquí en la cabeza, no está en el cerebro, está aquí en el pecho, ¿sí? En un área indefinida que va más o menos del pecho hasta hasta el área del abdomen superior, ¿no? Hacia el epigastrio. Ahí está el corazón en un sentido amplio, ¿sí? En las inscripciones hay dos palabras para corazón. Una que es tum y la otra es olis, ¿sí? Olis es el corazón interior, es el alma principal del ser humano. Esa alma se compone al menos de dos dioses que están allí, por lo menos, si no es que de más, ¿sí? Uno de ellos es el dios del maíz. Esa alma nos hermana con todos los seres humanos, porque es un alma de especie. Nos hace coesenciales a un ser humano con el otro ser humano.
Pero también hay almas étnicas, ¿no? Que no hermanan a todos los seres humanos, nada más hermanan a los que son de la misma etnia o del mismo grupo étnico. Que también está en el Olis, que es el alma del dios patrono. Hay una alma también que es importantísima, o una proyección de esta fuerza, que es de origen solar. Su origen es el dios solar mismo. Penetra por la fontanela. Al principio, penetra en los primeros días de vida del bebé. Pero el bebé todavía no está acostumbrado, su cuerpo todavía no está acostumbrado a esos componentes solares. Entonces, les envuelven las cabezas con vendas. En este sentido, el cuerpo era concebido como una especie de cápsula, como un microcosmos, como un monte sacro en sí, que tenía, según las creencias, igualmente pues, una especie de comunicación directa, ¿no? Hay portales liminales como son la boca, las narices, el respirar, los oídos, la misma vista, que se concebían como ductos con el mundo extrínseco, con el mundo esfera tanto humana como aquella de los dioses. En este sentido, pues obviamente se hilaban las modificaciones del cuerpo humano, comenzando con las modificaciones cefálicas que se concebían como una especie de práctica preparativa del ser que todavía se consideraba inmaduro después de nacer, una especie de prefabricación humana que todavía se tenía que modelar, que se tenía que proteger. La misma forma de la cabeza, sobre todo en algunas esferas y en algunos tiempos, denota realmente una emulación, podemos decir, con lo sacro, en el sentido que ciertas formas como aquella elongada, retraída, tubular, de algunas modificaciones cefálicas que se efectuaban con dispositivos directamente posicionados sobre la cabeza, emulaban la forma del dios del maíz. Por ejemplo, hay representaciones como las de los murales de Cacastla, donde se representa una planta de maíz y donde en vez de las mazorcas de maíz aparecen cabezas humanas deformadas, lo cual indica que la forma alargada en forma de espiga que pudieron tener ciertos tipos de deformaciones craneales están expresando la asociación entre los humanos y el maíz. Seguramente estas modificaciones expresan el origen divino de los seres humanos. Para todos los pueblos, adornar o transformar el cuerpo expresa su relación con el cosmos. Escuchemos ahora cómo estas expresiones corporales se vinculan con el orden social mesoamericano. Entre más años viviera uno, mayor era la potencia de esa energía solar dentro de uno, que es una proyección del dios solar. O sea, al final se traduce como el aliento respiratorio del dios solar mismo, que se introduce por la fontanela y está regado por todas las venas. Acuérdense que en Mesoamérica la esperanza de vida era de 35 años, de 40 años. La mayoría de la gente no alcanzaba ni siquiera los 50 años de vida. Aquellos que pasaban los 52 años, ¿no? Y que ya habían recorrido todas las posibilidades del calendario. Entonces, no solamente eran respetados, también eran temidos. Y no se les podía ver de frente porque tenían tanta energía solar que inclusive de forma involuntaria podían dañar a sus semejantes. La decoración dental, los limados, las incrustaciones, que pues como en el esquema cosmológico del cuerpo humano, de la corporeidad, pues eran dotados de mucho significado como espacio liminal, portales donde salía el habla, donde salía el canto, la voz, entraba la respiración. Entonces estos portales pues estaban rodeados por los dientes que habían que reducir, modular, enderezar en formas muy particulares que daban pues no solamente un aspecto deseable a la boca, sino conducían también el sonido, ¿no? De una forma muy particular. En ese sentido también se puede entender la apropiación política, la apropiación propagandística en algunos casos de la esfera maya, por ejemplo, donde algunos dinastas se representan claramente con modificaciones dentales que en la realidad no tenían o tenían en una forma muy reducida. Ahora, sobre el significado de estas modificaciones, pues es variado según las sociedades. Y en Mesoamérica mismo
se puede notar que hay diferencias regionales y cronológicas. Por ejemplo, en el antiguo Michoacán, en el periodo clásico, casi todo el mundo se modificaba el cráneo. Era una práctica general que no expresaba una diferencia social. Todo el mundo se modificaba más o menos de la misma forma y probablemente era un elemento de identidad de este grupo, porque la forma en que se modificaban ellos era distinta a la de los vecinos. En periodos más tardíos se deja de utilizar la modificación cefálica. No sabemos muy bien por qué, probablemente porque son grupos nuevos, foráneos, venidos del norte de México, que llegan a esta región y que marca también su identidad propia al no modificar su cabeza. Aplicar color sobre la piel es convertir esa piel en una piel social. Hay un caso muy ilustrativo de eso, que es el caso de el color amarillo característico de las mujeres. En la sociedad náhuatl del posclásico tardío se afirma con mucha claridad que la piel de las mujeres es amarilla. Es lo que distingue las mujeres dentro de este grupo social. Y algunas mujeres dentro de esta sociedad pertenecientes a ciertos grupos van a enfatizar la amarillez de su piel utilizando cosméticos. En particular, las mujeres de las clases dominantes, las mujeres de las élites, van a aplicar un cosmético amarillo que en náhuatl se llama tecozahuitl. Sobre su piel se considera que este tecozahuitl, este cosmético amarillo que utilizan esas mujeres, es equivalente al polen de la flor de maíz. Y eso hace referencia a que esas mujeres de esas élites, su papel son mujeres casadas y su papel es finalmente tener hijos y perpetuar los linajes. Por otra parte, tenemos otro grupo de mujeres que es el grupo de las Ahuianime, las alegradoras, que es un grupo cuyo papel dentro de la sociedad no es todavía del todo comprendido, pero son mujeres, son un grupo de mujeres que en algunas ocasiones se asimilan con las prostitutas y efectivamente están asociadas con el placer carnal, pero ellas también van a utilizar un cosmético amarillo, pero que es diferente al de las mujeres de las clases dominantes. Ellas utilizan un cosmético que viene de unos gusanos, de la grasa de unos gusanos, que entonces tiene una textura completamente diferente a la textura polvorosa del tecozahuitl. Este cosmético, que se llama Axin, en este caso es muy brillante, es grasoso, y entonces cuando ellas lo aplican, pues también enfatizan su amarillez, pero sin embargo se inscriben dentro de otra clase de mujeres y finalmente esto nos está mostrando que si bien aquí estamos utilizando un mismo color, también tiene mucho significado la materialidad de los colores que se utilizan y su aspecto más allá del color. En cuanto a las modificaciones corporales que transforman el aspecto del individuo, en realidad hay muchos elementos de continuidad, yo creo. Digamos, a nivel de la necesidad que tenemos los humanos de distanciarnos un poco de la naturaleza, la necesaria modificación del cuerpo, de la apariencia para darnos una personalidad, ser un individuo que pertenece a un grupo, ¿no? Entonces, el cuerpo desde siempre quién sabe, pero para muchas sociedades es un medio de expresar su estatus, su género, su vínculo con las normas de la sociedad. Lo que sí distingue probablemente las sociedades mesoamericanas de las actuales, que también utilizan piercing, utilizan modificaciones corporales, tatuajes, es que finalmente en las sociedades prehispánicas era en cierta forma la norma propia de cada sociedad, mientras que a menudo en las sociedades actuales estas modificaciones corporales muy vistosas tratan al contrario de distinguir al individuo de la norma social, y creo que no fue tan así en la época prehispánica, más bien era una forma de integrarse a la sociedad.
de la realidad y la memoria. Somos humanos escapando de la misma historia. Somos muchas disidencias y muchos colores. Somos cuidado, refugio y albores. Por la María el Franco esta hoguera quema. Por la dignidad mapuche, por la muerte del sistema. Pongo el corazón, toco la bala, escucha. Hoy somos resistencia porque fuiste lucha. No me olvido de ti, no te olvides de mí. Enraizadas nuestras voces a la memoria natural del goce. No me olvido de ti, no te olvides de mí. Soy tierra viva y que florece. Soy cuerpo y territorio que no desaparece. Esta marea. Mucho se ha escrito sobre la lengua como creadora de realidades, y en parte las cosmovisiones se configuran a partir de las palabras y de los conceptos que transmiten. ¿Cuáles son las diversas interconexiones entre las lenguas y la estructura del mundo? La lengua no solamente es un medio de comunicación entre las personas, sino que también es una faceta importante del desarrollo cultural de una sociedad. Refleja la forma como las personas piensan, de cómo es su entorno ambiental, de cómo es su universo. Cuando el viento rugía, a golpes batía y resonaba. La relación entre lengua y cosmovisión me parece esencial. La lengua contiene todo, y en el mundo lingüístico prehispánico, como tenemos una lengua polisintética, eso es importante también, que hace una síntesis de muchos elementos. En este caso tenemos el mundo en el lenguaje. Digamos, el lenguaje es el que permite al hombre mesoamericano aprender esa naturaleza misteriosa, y a través del lenguaje estructura su mundo. La cosmovisión es social, el pensamiento es individual. La lengua es no solamente el factor de unión, el que hace que la cosmovisión se piense y que se piense lo que la cosmovisión, sino además es la materia prima tanto del pensamiento como de la cosmovisión. Normalmente se dice que si no hay lengua, simplemente no hay ni pensamiento ni cosmovisión. Al menos no hay pensamiento simbólico, que es la base de la cosmovisión. Y ahora ya me vas a comer. Cuando el humano aparece, el humano necesita apropiarse de esa realidad, reconocerla, conocerla. Y eso solo se puede mediante la lengua, ¿sí? Un ejemplo que para mí siempre es ejemplar es un niño sordomudo de nacimiento. ¿Sabe quién es su mamá? O sea, un niño recién nacido que no tiene posibilidades de oír y por lo tanto no tiene acceso a la lengua. ¿Sabe quién es su mamá? Nuestra cosmovisión nos va a decir que sí, porque la madre es acá un símbolo hiper... No, ¿cómo no? La huele. No, porque no sabe que hay mamás. Porque mamá es uno de los términos que se utilizan para estructurar el mundo. En un sentido general, la cosmovisión es posibilitada por el lenguaje, por la capacidad humana del lenguaje, ¿no? La realidad no existe sin el lenguaje para los seres humanos, o como existe es solo a través del lenguaje. El lenguaje clasifica, el lenguaje ordena, y en ese sentido la lengua en particular, o una lengua en particular, posibilita una cosmovisión. No necesariamente una sola o que no distintas lenguas no compartan una cosmovisión, pero no podría existir cosmovisión sin lenguaje. Entonces diría eso, sin lengua no hay cosmovisión, pero que la cosmovisión no se limita al espacio de la lengua. Las lenguas que nos cuentan de las cosmovisiones sí nos permiten ver, digamos, la parte privada de las cosmovisiones. Uno cuando estudia una lengua de manera formal, digamos, se da cuenta de algunos detalles de la cosmovisión, por ejemplo, el género de los astros, si son hombres, si son mujeres, o si no tienen género. Digamos, estas pequeñas especificidades que están impresas en la gramática, porque así lo piden las gramáticas, se notan en las lenguas. Lo que te permite un poco el estudio de las lenguas es entrar a ese espacio privado que normalmente no se transmite a alguien de afuera. ¿Qué tanto pesan o qué tanto significan las características de la lengua? No, todas. Es muy curioso. La capacidad del lenguaje es universal. Todos los humanos la tenemos, pero por su relación
con la cultura, la cosmovisión y el pensamiento, si varía uno, varían las lenguas. Digamos, dos personas que hablan lenguas distintas tienen primero la misma cultura y la otra, si ven la realidad de la misma manera, por supuesto que no. En español nosotros decimos, este es un ejemplo bonito y muy mexicano, el verbo ser y el verbo estar, ¿no? Y estamos muy felices con el verbo ser y el verbo estar. Hay lenguas que no tienen el verbo ser y el verbo estar la diferencia. No la tienen verbalizada. Entonces la pregunta, digamos, es ¿cómo? Es un ejemplo muy simple. ¿Cómo harían la traducción de Hamlet en la escena que tiene el cráneo y dice ser o no ser? ¿No? Y aunque parezca chiste, uno tendría que decir en algunas lenguas, ¿hay o no hay? Aquí yo creo que hay un punto muy importante porque tenemos en el lenguaje en náhuatl, por ejemplo, muchos parónimos. Los homónimos y los parónimos son elementos muy importantes porque son indicios de relación cosmológica. Por ejemplo, en náhuatl te dice tlacati es nacer, tlacatía es tomar una forma. Eso es muy importante porque la forma confiere un nacimiento a un hecho determinado, ¿no? Si no se confiere una forma a algo, no ha nacido todavía, ¿eh? Y sobre la correspondencia entre lengua y cosmovisión, y si una equivale a la otra, yo creo que correríamos un riesgo en tratarlas como en una relación uno a uno, ¿no? Los límites entre una cosmovisión y otra no son claros, en la lengua tampoco. Sí es verdad que en un sentido histórico el desarrollo de las lenguas como hechos concretos que se van desarrollando, ¿no? Históricamente posibilitan una cosmovisión. Pero puede ser que una sola lengua tenga varias cosmovisiones, puede ser como en el caso de nosotros, que una cosmovisión se sostenga desde el castellano y desde el mije, ¿no? Puede ser que una cosmovisión exceda al sistema de la lengua, como en el caso de las grandes religiones monoteístas, que esa cosmovisión existe en castellano, existe en hebreo, ¿no? En griego, etc. Lo que sí es cierto es que las lenguas, como fenómenos históricos, posibilitan una cosmovisión o varias cosmovisiones. Y en ese sentido es el método privilegiado para entender a las cosmovisiones. Frecuentemente no entenderemos a cabalidad una cosmovisión si no entendemos la lengua en la que se expresa. Y ese es uno de los grandes problemas cuando estudiamos literaturas llamadas literaturas indígenas, cuando las estudiamos desde el español, que no es como el espacio privilegiado en donde se concretó esa cosmovisión. No quiere decir que no podamos acercarnos, pero en esta relación lo ideal sería acercarse a las cosmovisiones en la lengua en que han sido pensadas. Existen más de 65 lenguas indígenas que se siguen hablando en este territorio que llamamos México. Y en ellas hay palabras que claramente denotan su relación con el español. Estas lenguas persisten y son testimonio de las cosmovisiones indígenas hoy en día. En el caso del náhuatl, por ejemplo, a raíz de la conquista, pues llegaron animales, llegaron productos, llegaron evidentemente personas que eran desconocidas acá y a partir de eso se empiezan a incorporar una serie de palabras, de vocablos en primera instancia, después también algunos verbos que van a denotar, que van a reflejar ese contacto entre el náhuatl y el español. De manera muy similar, el español también va a incorporar vocablos que reflejan que los hablantes de español están en contacto con hablantes de otras lenguas. Por dar un ejemplo, en el caso del náhuatl, en un principio, muy al principio, para referirse al espacio físico donde se resguardaba a los caballos de los españoles, bueno, pues se le empezó a llamar Mazacali, que es como casa de venados. Digo, el venado era, yo creo, el animal cuadrúpedo más grande que existía en
en Mesoamérica. Entonces, bueno, una forma de nombrar ese espacio donde se resguardaba a los caballos, bueno, pues va a ser precisamente Mazacali. Yo creo que hay muchos elementos, porque hay muchísimos nahuatlismos. Yo decía, inclusive en mi libro del español del náhuatl, pongo un epígrafe que es como Itacate, nos llevamos unos molotitos en un chiquihuite. Si un español escucha esto, a ver, ¿qué es un itacate? ¿Qué es unos molotitos? ¿Qué son los molotitos? Y el chiquihuite, ¿qué es esto? ¿No? Pero hay giros drásticos. Por ejemplo, cuando el mexicano dice, se me hizo tarde, yo creo que viene del náhuatl topan no teotlac, sobre mí atardeció. Es decir, que yo venía bien, pero se me hizo tarde. En términos de la lengua náhuatl, todavía hay como 2 millones de personas que lo hablan en las serranías mexicanas, ¿no? Y todavía el mundo indígena puede influir sobre el mundo mexicano actual. Yo creo que sería importante darles otra vez la palabra. Por ejemplo, cuando la gente dice, el niño estaba llore y llore, o el niño está come y come, el niño está duerme y duerme, ¿no? O sea, es como, en vez de decir está durmiendo, es como si progresivo o el gerundio no fuera suficiente para indicar esa acción, ¿no? O sea, y bueno, la reduplicación es algo que es muy, muy frecuente en el náhuatl. Yo ya no me creo todo lo que veo, ni lo que leo, solo deletreo lo que el corazón adora. Ve con la visión de veladora que el ruido evapora de mentiras oscuras. Mira que el amor tiene toda la cura, es tiempo de endulzar toda esa amargura. Estábamos en tiempos de revuelta, nada seguro, súbete a la ola buena. Sabes que puedes, por algo te quieren callar, pero ya no se puede, no se puede. Hermosa tu locura, tu bella rebeldía, sin miedo mujeres, salud por estos días. Muévete, no dejes que te detenga. Muévete, no dejes que te detenga. Esta marea trae los vientos de la primavera, llena de rebeldía, renovar la manera. Que mira lo que veías ayer, somos la semilla a punto de florecer. Alza la mano si quieres tumbar el capital. Ese efecto mariposa al estilo Mirabal. Somos a la libertad como la sal al mar. La digna rebeldía no la pueden encerrar. Keep the falla burning, casa fogata. Jardinera lo Violeta Parra. Sin permiso anda Chabela Vargas. Ya no diga América, diga ya ya. La keep the falla burning al estado. Terrorismo contra el patriarcado. Todo el pago al pueblo originario. No me llamo Leona, pero fiera lo vicario. No era paz, vivíamos en silencio. Hoy tenemos la rabia para exigir nuestros derechos. Suena rata, tata, retiembla nuestro centro. Ready para atacar, prendiendo el fuego interno. La relación entre el español como lengua dominante y las lenguas indígenas que se hablan en el país ha sido muy conflictiva, con periodos históricos en los cuales se ha intentado erradicarlas para imponer un solo idioma a toda la población. Hoy se han emprendido muchos esfuerzos para rescatar las lenguas originarias e impulsar el multilingüismo. Pero esto no quiere decir que los problemas hayan desaparecido, pues las concepciones del mundo mesoamericanas y las occidentales no necesariamente coinciden, y los conceptos no siempre son fáciles de traducir. Es decir, en situaciones que podemos llamar monolingües, no hay ningún problema. La gente va a seguir hablando, va a seguir escuchando, va a seguir pensando, va a seguir identificándose con la lengua. En situaciones monolingües, digamos que la lengua lo que va a hacer es ir evolucionando, ir cambiando, como todo evoluciona, ¿no? Y a la larga, el español que ahorita tenemos, a la larga ya no va a ser igual. De hecho, no es igual a como era hace 200 años, ¿no? Pero bueno, el problema son las situaciones bilingües o multilingües, o cuando hay una otra lengua. Porque la otra lengua aparece en un escenario primero de conflicto, porque hay otro código, hay otra cultura, otra cosmovisión que quiere imponerse. Siempre que se usan estas palabras se les da como demasiada voluntad a las cosas, pero en realidad hay algo en este encuentro de lenguas, grupos sociales y cosmovisiones. En México se usa mucho el término dialecto para referirse a las lenguas mesoamericanas, a las lenguas indígenas.
siendo que todos, absolutamente todos, hablamos un dialecto. O sea, yo probablemente hablo el español de Guadalajara o el español del occidente, cualquier cosa que eso sea. Es importante que se publique en las lenguas mesoamericanas porque esto es un espacio que contribuye a su prestigio. Entonces, llevarlas a la imprenta o llevarlas, por ejemplo, en paisaje lingüístico. El paisaje lingüístico se refiere a toda la señalética que está en el espacio público, y entonces se dota de letreros que nos indican el significado de las palabras. Sería una muy buena medida que hubiera señalética en donde se nos indicara qué significa Soquipan, Mezquitán, y eso nos va creando una conciencia del paisaje lingüístico que nos rodea, en que estamos inmersos. A la hora de traducir lenguas hay conceptos que se pierden, que son culturalmente muy profundos digamos, en la lengua, en la primer lengua, y que en la segunda lengua. Entonces se puede ver con el sol. Un ejemplo muy claro, me acuerdo que estábamos traduciendo unos textos sobre física, sobre las estrellas. Para muchas culturas el sol pues es el papá, ¿no? Es el Teates, no es una estrella, y para los físicos pues el sol es una estrella más. Fue muy difícil tratar de explicar un poquito, primero a los físicos, que aceptaran como esta diferencia cultural, cosmogónica, primordial, ¿no? Que es como el papá sol. Ahorita la discusión es si se hacen palabras nuevas o no, si se hacen neologismos o se hacen préstamos o adaptaciones a cada lengua. Si las publicaciones bilingües refuerzan las lenguas dominantes y si atacan a las otras, sí, yo creo que sí, en muchos casos. Por ejemplo, si lo que se busca es transmitir precisamente cosmovisiones distintas que atenten contra la vida comunitaria, que la trastoquen, pues no tiene mucho sentido hacer esa traducción. Y en México tenemos dos casos muy específicos, que es el nacionalismo y las religiones. Traducir el himno nacional, etcétera, etcétera. Reproducir el adoctrinamiento nacionalista mexicano va en directa contraposición contra lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y no quiere decir que el Estado mexicano sea malvado ni nada de eso. Simplemente tiene otros objetivos, ¿no? El de la unidad, una sola nación, un solo idioma, etc. Entonces yo pensaría que tiene que ver más con los objetivos. Si la traducción por sí misma no garantiza nada. Otro problema de las ediciones bilingües que puede ser es cuando no se acompaña de la creación de círculos lectores. Los estudios recientes han demostrado que es muchísimo más útil en la creación de círculos lectores forzar al lector en ediciones monolingües, porque cuando está la otra versión, aunque seamos hablantes, vamos a la versión en castellano. Considero que lo ideal es que los libros fuesen monolingües. Sin embargo, los libros bilingües tienen muchas ventajas. Debido a que la mayoría de los hablantes de la lengua no la leen o la escriben porque son lenguas orales, un texto bilingüe puede ayudar a su lectura y entendimiento, además de fomentar en los hablantes que se interesen en la lectura y escritura de su lengua. Digamos, uno como editor tiene que pensar para quién edita, para quién es tu público final. Y a la hora de decidir cómo va a ser la estructura de tu libro, tienes que pensar, bueno, yo quiero ayudar a los papás a transmitir la lengua o quiero divulgar esa lengua entre la población en general. Entonces son decisiones diferentes. A pesar de los esfuerzos por preservarlas, algunas de las lenguas indígenas están en peligro constante de desaparecer, ya sea por dinámicas culturales o por iniciativas del Estado. Y perder un idioma es más que desaparecer palabras. Implica la extinción de toda una cosmovisión. Voy a una familia prototípica. Normalmente lo que sucede, y este es normalmente en las situaciones indígenas mexicanas, el padre sabe las dos lenguas y habla las dos lenguas, el español y una lengua indígena, pero la madre básicamente va a quedar hablando la lengua indígena, ¿no? Entonces, entre ellos hablan entre la lengua indígena. Cuando están los hijos, depende cómo les haya ido en la escuela.
porque el mejor espacio represivo lingüístico de México es la escuela, ¿no? Fue la gran responsable de la disminución radical del empleo de la lengua. ¿Por qué? Porque se prohibía el uso de la lengua indígena en las escuelas. Esto es cierto, ¿no? O sea, constatable, la gente se los puede decir. O la ausencia de materiales y de educación formal y bien hecha para las lenguas indígenas. Es de las grandes deudas que seguirá teniendo México, ¿no? Pero bueno, estos niños se enfrentan ahora a situaciones bilingües y tienen que decidir cómo quieren ser, como su papá o como su mamá, sabiendo que los dos son discriminados. Y esas son decisiones, curiosamente, pueden ser familiares, que los hijos dejen de hablar la lengua y hablen el español porque les va a abrir las puertas de la sociedad nacional. La decisión es más allá de dejar de hablar, es deja de pensar como hemos pensado siempre, deja de sentir como hemos sentido siempre, o sea, deja de vernos como nos hemos visto siempre y absorbe, es palabra vulgar, digamos, sí, la otra lengua, porque es la que te va a permitir al menos no ser excluido, no ser discriminado. Ustedes están buenos ahí en la tienda. Dijeron que cuando canten una canción de maya, me van a dar unas sabritas. Cualquier tipo de contacto con el Estado que se tenga, ya sea la salud, los programas sociales, son filtros del castellano, que digamos cuando un hablante de una lengua que no es castellano llega a pedir algún servicio del Estado, se le exige a ese ciudadano que hable español y que entiende español. Entonces, la educación es uno de los grandes filtros donde los niños en preescolar empiezan entrando a hablar en Ombiayuts o en zapoteco, en Dillasa, y a los pocos meses ya vemos que hay mucha resistencia de ese niño hacia sus papás, de que no entiendo, háblame español. Y es algo que la educación ya tiene muy interiorizado, ¿no? Ya es parte del problema de la extinción de las lenguas aquí en Mesoamérica en general. Y curiosamente la lengua, porque la lengua se cree que es un agregado. No, la lengua en realidad, el idioma es nuestra esencia. O sea, dejar de hablar la lengua materna para los que lo han hecho es una decisión verdaderamente, digamos, desgarrar el pensamiento, tener otra estructura del pensamiento. Y el calificativo de muertas básicamente toma como base que no tiene hablantes que esa lengua sea materna y por lo tanto está alejada de lo cognitivo, de lo identitario y de lo emocional. Es decir, no hay ningún universo social, ninguna cosmovisión que la apoye. Es decir, incluyendo latín, el griego, o sea, en realidad simplemente lo que nos dicen son fotos de lo que fue una lengua, pero no podemos tener a ciencia cierta y de manera cabal incluso los significados, ¿no? O sea, porque nuestra manera de ver el mundo tiene un filtro gigantesco, lo decíamos desde el principio, que es nuestra lengua, ¿no? Es decir, yo estoy leyendo latín y pensemos que sea latín. No, yo lo que estoy haciendo es viendo mi manera de ver el mundo de ahora con palabras latinas, no estoy hablando latín. ¿Cómo se mata una lengua? Pues se mata quitándole los espacios en donde puede desarrollarse, estigmatizándola, proscribiéndola e incluso castigándola, como en el caso de mis papás, de mis abuelos. A mí ya no me tocaron esos castigos corporales, pero se saca, se va encajonando en ciertos espacios, de manera que se dice que el mije existe en los hogares, con las mamás, pero en el espacio público se va excluyendo. Y así es como se va eliminando una lengua. Cuando el proyecto nacional es el de eliminar una lengua, pues lo que se tiene que atacar es a las personas.
Las lenguas no existen sin las personas, igual que las cosmovisiones. Entonces hay que eliminarlos, ya sea físicamente, como decíamos, mediante esterilizaciones forzadas, destierros, como el caso de los yaquis, ¿no? Genocidios, pues, en pocas palabras. O desde la escuela, donde te enseñan a pensar en castellano y de manera que vas dejando el mije, aunque sea tu lengua primaria, pues, o materna, como le llaman, para ciertos espacios solamente. ¿Y cómo se transmite? Pues lo contrario, hablándolo, escribiéndolo, arrebatando esos espacios que se nos han ido quitando, posicionándolo, ¿no? Construyendo materiales de lectura. En este momento nosotros, en Totontepec, el gran problema que estamos teniendo es, a lo que ya tendríamos que ir, es la enseñanza del mije como segunda lengua, porque pues el porcentaje de hablantes ha disminuido drásticamente. Prendiendo el fuego interno. Trae los vientos de la primavera, llena de rebeldía, renovar la manera. Mira lo que veías ayer, somos la semilla a punto de florecer. Suenan palmas, Pastalma, hija de la tierra, sobreviviente a tanta guerra, emigrante de la sierra, del valle a las calles, hecha de cordillera y volcán. Semilla a punto de brotar, vamos a cocinar, a revolver la olla. Vamos a transmutar y volvernos joya, a sanar y soñar en grande. Por Avia Yala que se teje el gran enjambre. Sigo el ritmo de atentar al capitalismo. Sigo, este es un rebelde. Pa' no perderme, pa' sostenerme. Por los tuyos, por los míos. Por la tierra, por los ríos, contra los pechos fríos. Por las tuyas, por las mías. Por la tierra, por los ríos, contra los pechos fríos. México y Chile. Ande y dile. La de Yabú, Dirty B, Mata Cuba, Beneneco, muévete, muévete, había ya la rebelde. La lengua y el cuerpo son partes fundamentales de la identidad de todas las personas. Cada una a su manera las hemos utilizado para comunicarnos dentro de la sociedad. En el próximo programa hablaremos de dos elementos de la cultura material que han servido para representar al cosmos: la arquitectura y la pintura. Yo soy Carol Perelman y te espero en la próxima entrega de Nuestras Cosmovisiones. Pero antes de irme, te pregunto, ¿te gusta cómo está construida tu ciudad? ¿Cómo te gustaría que fuera? Me encanta cómo está construida mi ciudad, los edificios, todo. No me gusta la ciudad donde vivo porque hay muchos narcos y mucha violencia de las mujeres. Si yo pudiera cambiar algo de mi ciudad, me gustaría poner más lugares o espacios para poder depositar la basura. Me gusta mucho la arquitectura en Ciudad de México, los colores. A mí no me gusta que esté muy contaminada porque el planeta se va acabando. No cambiaría absolutamente nada porque yo creo que cada ciudad está hecha por las necesidades de las personas que viven ahí.